Buenos días a todos. Él es Máximo, mi hijo, electrodependiente, porque necesita todos estos equipos que dependen del suministro eléctrico para poder mantenerse con vida. Ese es un tubo de oxígeno para que podamos conectarlo en el caso de cortes de luz. Y esto es lo que pasó ayer sábado, ya que la empresa EPEC, que suministra la energía en la provincia de Córdoba, nos cortó 4 veces la luz en nuestro domicilio. El calor era sofocante, con lo cual al no poder climatizar el ambiente, mi hijo comenzó a levantar temperatura, llegó casi a 40 grados, comenzó a tener convulsiones febriles, con lo cual a las 11 de la noche tuvimos que llamar a emergencias. Tardó 1 hora en venir. Estaba la luz cortada en todos lados. Gracias a Dios, al momento de llegar el servicio de emergencias, habíamos podido compensar a Máximo, ya que llegó a saturar a 61 cuando el normal es 100, y sus pulsaciones, por la falta de oxígeno, cuando digo saturar es como satura el oxígeno en sangre una persona, muy bajo saturaba, con lo cual sus pulsaciones, que normalmente se manejan entre 120, 130, llegaron a 196, su frecuencia cardíaca, por el gran esfuerzo que estaba haciendo su corazón ante la falta de oxígeno que había en su cuerpito, que tenía en su cuerpito. Obviamente pasamos una situación angustiante, tener que batallar para ver cómo le salvás la vida a tu hijo, teniendo que proceder a utilizar medios manuales como un ambú, tratar de ambucearlo de forma manual, que es pasarle a través de un equipo oxígeno en forma manual. Realmente fue desesperante para nosotros saber que estuvimos a minutos de poder perder a nuestro hijo. Hoy es el cumpleaños de mi marido. Esto sucedió a las 11:30 de la noche, 11 de la noche, cuando llamamos a emergencias. Realmente muy angustiante y muy desesperante. Le pasaría a cualquiera de ustedes en nuestro lugar. Y bueno, y sumado a todo esto, tuvimos el último corte a las 12:05 de la noche, cuando ya se había retirado el servicio de emergencias, y ese corte duró 7 horas y media, ya que recién nos establecieron el servicio cerca de las 8 de la mañana de hoy. Bueno, mi hijo quedó sin monitoreo, no pudo ser monitoreado, a pesar de que acababa de atravesar un cuadro de riesgo de vida altísimo, porque los equipos no dejan de funcionar una vez que agotan su batería, como les expliqué, y realmente tuvimos que hacer toda la noche su monitoreo en forma clínica, como papás, de manera que no pudimos dormir en toda la noche, estamos sin dormir. Es desesperante, y bueno, velando por la vida de nuestro hijo como podemos, como pudimos. Y bueno, y tengo por esto 2 reclamos. El primero, el primero de ellos es al gerente general de PEC, Claudio Puertolas. Ayer lo escuché en una entrevista radial, cualquiera la puede consultar por internet, que le hacía la señora, la locutora, periodista Gabriela Tesio, por 100.5, donde el señor Claudio Puertolas, ante los cortes, nosotros estamos en Siquiman, es una localidad a 10 kilómetros de Carlos Paz, no estamos en el fin del mundo, pero ante los cortes de suministro que también se presentaron en la ciudad de Córdoba, la gente llamaba desesperada a la radio, porque no los atendían en la línea de PEC, en la línea gratuita de PEC, para ver cuándo restablecían el servicio, y porque el calor era sofocante. Pero en el caso de mi hijo,
por no tener servicio corrió serio riesgo de vida. Acá no se trata de que a lo mejor no podemos encender un aire acondicionado para estar mejor climatizado. Si mi hijo no recibe buena climatización, hace convulsiones febriles como le pasó en el día de ayer. Y tuve que escuchar al señor, la gente obviamente llamaba desesperada a la radio, porque no los atendían en el 0800. Y tuve que escuchar, como decía el señor Claudio Puertolas, en esa entrevista radial, donde decía que eso no era verdad, que la gente se podía comunicar sin problemas. La verdad, yo estuve desde ayer. Imagínense que se trata de la vida de mi hijo, Puertolas. A ver, ¿cómo puede ser tan caradura de haber dicho que la gente se podía comunicar sin problemas? Yo intenté todo el día, Puertolas. Intenté también a la guardia de Carlos Paz. No me atendían en ningún lado. En ningún lado. Y cuando nos atienden, no nos saben dar información, se burlan de nosotros, nos dicen que llevemos un certificado cuando yo tengo un expediente iniciado. Cuando uno entra al sistema y ve que en el sistema dice, ojo, no cortar electrodependiente, en mi cuenta de PEC, ¿cómo puede ser tan caradura, Puertolas, de decir que la gente se podía comunicar sin problemas porque usted había llamado de su teléfono personal ese 0800, al 0800 de PEC y se había podido comunicar sin problemas? La señora Tesio le preguntó si estaba seguro de lo que estaba diciendo y usted lo reconfirmó. No, Puertolas, yo no me pude comunicar en todo el día. ¿Se cree que estoy mintiendo yo cuando está en riesgo la vida de mi hijo? Ojalá hubiera podido hacer un reclamo. Reclamo que cada vez que hacemos, como le digo, no nos responden nunca. Nunca nos dan una respuesta. Al contrario, nos dicen que tenemos que llevar documentación, no tienen ni idea de lo que están hablando, no saben ni siquiera de lo que se trata, ni por lo que uno pasa. ¿Cómo me van a pedir un certificado cuando yo tengo un expediente iniciado en EPEC? Cuando he tenido notificaciones por parte de EPEC, y yo también he notificado a EPEC de todo lo que nos pasa a través de este expediente administrativo que inicié. Y siempre nos dan la misma respuesta. Mi marido subió llamadas a Facebook para que esto pueda ser corroborado. Que hemos grabado y mantenidas con EPEC. La verdad, absolutamente caradura su respuesta, muy caradura. ¿Cómo puede decir, una afirmación tan falaz? Es mentira, Puertolas. Nadie se puede comunicar al 0800 de EPEC cuando hay un corte de luz. Directamente, y lo tengo grabado, hice un llamado donde directamente me atiende un sistema automático que me dice que si estoy sin luz en mi domicilio y en mi zona, marque opción tal. Marco la opción tal y me dice automáticamente un número de reclamo. A mí no me atendió ninguna persona. Después directamente me empezó a dar de ocupado y no me atendió nadie más. Pero sí me dejaron sin luz durante 7 horas y media. Sí arriesgaron la vida de mi hijo. Eso sí, Puertolas, le puedo asegurar. Dígamelo a mí en la cara. ¿Me entiende? No en una entrevista radial. Tiene razón toda la gente que llamó a la radio. En el caso de mi hijo es porque corre riesgo de vida, pero toda la gente que llamó a esa radio tenía razón reclamando de que no se pueden comunicar al 0800. Es totalmente verdad y es mendaz lo que usted afirma. Totalmente falaz. Por favor, qué caradurez. Y el otro reclamo es a los legisladores de Unión por Córdoba, que todavía se atreven a cuestionar los derechos de los electrodependientes. Señores, hay una ley nacional promulgada en mayo de este año. Se sancionó en abril y se promulgó en mayo. Ley Nacional 27351. Bien, esta ley, hace mucho tiempo los electrodependientes y familiares de electrodependientes estamos reclamando para que los legisladores de la unicameral de Córdoba, de la provincia de Córdoba, adhieran, que nos representen, que honren sus cargos, para los cuales fueron elegidos por todos nosotros, o por la mayoría de todos nosotros. Entonces, y que las minorías respetamos, ¿no? Entonces les pedimos que honren sus cargos, acaten la ley 27351 que invita a todas las provincias a adherir, ya 11 provincias lo han hecho, adhieran a esa ley nacional. Y si van a sacar una ley propia, como tanta intención tienen ustedes, legisladores de Córdoba, legisladores de Unión por Córdoba, del oficialismo, que tienen mayoría y de eso abusan. Si quieren sacar esa ley propia, que realmente sea una ley superadora, que contemple todos los derechos
todos los derechos que por la ley nacional fueron consagrados a los electrodependientes, basándose, por supuesto, esta ley nacional en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales que garantizan, que protegen, que resguardan el derecho a la vida, a la salud y a la igualdad ante la ley de personas con electrodependencia, con discapacidad y electrodependencia. Les pedimos por favor, Flavio, ¿podés asistir a Máximo? Gracias. Les pedimos por favor que adhieran a la ley nacional y que para el caso que saquen una ley superadora, que esta ley garantice todos los derechos que fueron consagrados en la Ley Nacional 27.351. Ustedes saben perfectamente y hemos hecho difusión de cuáles son esos derechos para las personas electrodependientes. Costó muchísimo sancionar esta ley. Muchísimo. ¿Bien? Mucho esfuerzo y muchos años. Así que les pedimos, por favor, sensibilidad, sentido de la urgencia, empatía con la problemática de los electrodependientes y, por favor, adhieran a la ley nacional. Cumplan con su responsabilidad política. Cumplan con su responsabilidad política de velar, garantizar, resguardar y reconocer derechos fundamentales. Tengo que dejarlos porque mi hijo entró en otra crisis. Gracias. Gracias. Legisladores de Unión por Córdoba, por favor, adhieran a la ley nacional. Saquen una ley superadora. ¿Lo estás pudiendo controlar? Sí, que reconozcan la gratuidad. Reconozcan la gratuidad. Reconozcan la gratuidad del servicio eléctrico para los hogares donde hay un paciente, una persona electrodependiente, es un sujeto de derecho. No pretendan hacer que en vez de tratarlo como un sujeto de derecho, sea un objeto de políticas asistenciales. Tenga que mendigar por caridad. No, señores. Se trata de derechos. Derechos. ¿Sí? Derechos que fueron totalmente consagrados en la ley nacional. Necesitamos que ustedes, legisladores de Unión por Córdoba, del oficialismo, necesitamos que los garanticen, que se los garanticen a nuestros familiares electrodependientes. Garanticen esos derechos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la igualdad ante la ley. Como otras provincias han hecho el honor y han sido tan ejemplares en adherir. Ustedes no quieren adherir. Ustedes cuestionan derechos. Cuestionan derechos. Los derechos no se cuestionan, señores legisladores. Me da mucha vergüenza ajena. Mucha vergüenza ajena. No podría estar realmente en su lugar. La verdad que no. Si yo estuviera en lugar de ustedes sería más humana, más sensible y estaría más cerca de la gente. Eso haría. Adhieran a la ley nacional o sancionen una ley realmente superadora. Si tanto quieren una ley propia, sanciónenla, pero que sea superadora. Que como mínimo garantice todos los derechos que ha consagrado la ley nacional, como les decía, en base a la Constitución Nacional y a convenciones internacionales sobre derechos de personas con discapacidad. Convención Internacional de Derechos Humanos. En eso se basó la ley nacional, al consagrar los derechos de los electrodependientes. Reconózcanlos y garantícenlos en esa ley propia. Este mensaje está dirigido a la insensibilidad de los legisladores de Unión por Córdoba. Espero que lo puedan receptar, que entiendan cuál es la problemática, que empaticen y que de una vez por todas, con el sentido de la urgencia que debe preponderar en estos casos, hagan lo que de una vez por todas tendrían que haber hecho al otro día de que se sancionara la ley nacional. Muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos y solamente esperamos que los legisladores de Unión por Córdoba actúen como tienen que actuar. Asuman la responsabilidad política que deben asumir y
y de una vez por todas esta semana podamos tener una ley como corresponde, que garantice derechos y que no se aparte de todo lo que contempla la ley nacional, que no se aparte de esa ley nacional, porque hasta ahora todo lo que vienen tratando es absolutamente reñido con el espíritu de la ley nacional. Muchas gracias.